Euroconexión. Tenemos una cita muy importante el año que viene, las elecciones europeas. En España los comicios coincidirán previsiblemente con las elecciones municipales y autonómicas. Reino Unido ya no participará en estas elecciones, perdiendo sus 73 escaños en el Parlamento y de ellos 27 serán repartidos entre otros estados. El número total de parlamentarios pasará de los 751 actuales a los 705. Para analizar esta situación contamos con Javier Nart Peñalver, eurodiputado de Ciudadanos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué consecuencias tendrán estos datos de los que estamos comentando? Simplemente que desaparecen los británicos y se reparten estos escaños. El país más beneficiado ha sido España, uno de los dos países más beneficiados, porque tenemos 5, cuando los demás se han repartido, excepto otro país que diría que es Francia. Italia tiene 3 más, después hay 1 que se reparte en varios otros países, pero el más beneficiado junto con Francia o Italia ha sido España. Pasamos a 59 diputados. ¿Cómo se ha vivido el Brexit dentro de las instituciones europeas? Con estupefacción, porque ya era sorprendente que un país serio como Gran Bretaña haya caído en unos extremos tan indecentes de populismo barato, con una serie de hooligans que han mentido de una forma esplendorosa a la población, que lo han reconocido después, que han dimitido incluso después de ganar, y que los partidos, dijéramos, que tienen raíz y fondo, desde el Partido Liberal al Conservador o al Laborista, pues se han quedado en una situación de estupefacción y, sobre todo, el que tiene la responsabilidad de gobierno, que es el Partido Conservador, ha sido incapaz de asumir hechos que son, aunque sea una repetición, hechos fácticos. Uno, que Gran Bretaña no está en las épocas de la Reina Victoria, cuando la Marina Británica gobernaba los mares. Esto ya ha pasado, y partían del supuesto de que la negociación primero la podían establecer individualmente con cada uno de los países europeos, a ver si los podían dividir, y después que la relación era de tú a tú, en una situación de igual a igual en potencia y sobre todo en exigencias. Claro, mire, señores británicos, es que no es que seamos 27, es que hay países extraordinariamente potentes en la Unión Europea y todos juntos somos muchas más veces que ustedes solos. Y por último, no han sido capaces de proponer, como consecuencia de esa especie de ombligo glorioso en el que han vivido, de proponer nada que sea viable, y lo que han ido proponiendo son sus deseos como si fueran deseos implementables, casi diría en una relación de imperio a colonia. Y hay que saber, cuando uno negocia, cuál es la potencia del adversario, cuál es la potencia propia y dónde está lo posible. ¿Cuáles son los desafíos que va a afrontar ahora la Unión Europea en el mundo? Vamos a ver, yo hubiera deseado que Gran Bretaña se hubiera quedado, pero también hubiera deseado una Gran Bretaña en una situación de paridad con el resto de los países europeos, no con una situación de unos opt-in-outs, o sea, unas posibilidades de salirse de ciertos acuerdos, y con siempre una actitud de freno. El presidente de Gaulle tuvo una visión profética cuando no quiso que Gran Bretaña entrara en la Unión Europea. Había también algo de rencores viejos de las humillaciones que sufrió a cargo de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que lo ninguneó en todas las operaciones militares y políticas. Pero la realidad es que tenía razón. Gran Bretaña era un freno, Gran Bretaña era el caballo de Troya norteamericano en Europa, era quien bloqueaba todo lo que significaba profundizaciones en objetivos estratégicos europeos, desde la unidad económica, con las 3 patas, tanto la económica como la de la regulación bancaria o la fiscal, a cuestiones de seguridad y defensa que son absolutamente vitales. Entonces, lamentando que no estén, es casi una bendición, porque eso nos va a permitir avanzar, y avanzaremos de una manera decisiva, porque además tenemos la amenaza populista, y eso nos hace despertar. ¿Cuál cree que son las herramientas que debe utilizar la Unión Europea para combatir esos populismos, nacionalismos y euroescépticos? A ver, yo no maldigo los populismos, no me maldigo a nosotros mismos. El populismo, el nacionalismo extremo, el separatismo catalán, por ejemplo, que es una parte de todo eso, Farage y el buscar la salvación en uno mismo, es cuando las soluciones que dan los partidos tradicionales
no son viables ni suficientes, ni siquiera dan respuesta. Entonces los partidos políticos tradicionales han estado dando respuestas que eran aptas y válidas hasta que se produce la debacle económica, institucional y moral de los años 90 y tantos, que cristaliza en lo que fue el derrumbe, la gran crisis, pero que en realidad lo que significaba era se acabó la sociedad postindustrial y ahora estamos en una sociedad nueva que nos está llevando de una manera continuada a la destrucción de las clases medias, y la clase media es el sustrato tanto de la democracia como de los consensos correspondientes, de ahí los extremos que nacen, como una cuestión que es decisiva y es una sociedad de exclusión, o sea, una sociedad que concentra los beneficios en una punta de la sociedad, se distribuye mal para abajo y queda una parte de exclusión. Esto está dando lugar a una sociedad profundamente esquizofrénica, donde hay un sector extraordinariamente productivo, otro sector más o menos al arrastre, un sector medio en un riesgo grande de ir cayendo progresivamente en la exclusión y una zona de exclusión de personas que objetivamente hoy ningún partido, ningún movimiento político les da una solución de qué va a ser de ellos. Desde el año 45 siempre los hijos vivieron mejor que los padres. Ha habido un progreso continuado y la riqueza se iba distribuyendo. Desde el año 90 y tantos los hijos comienzan a no tener trabajo, el paro juvenil es descomunal a pesar de una formación extraordinaria y sobre todo hay la gran incógnita de qué será de la clase media, qué será de nosotros. Y esto es la consecuencia, el origen pues de Salvini, de Le Pen, de todos los populismos en Alemania, todo lo que significa, e incluso del separatismo catalán, que en los momentos de zozobra, pues sálvese quien pueda. Y centrándonos ahora en España, sabiendo que las elecciones van a coincidir con las elecciones municipales y autonómicas, ¿cuál es el sentimiento o la previsión de la participación en estas elecciones europeas? Lamentablemente, las elecciones europeas, a pesar de que objetivamente son muchísimo más importantes que las nacionales, conjugan menos interés, porque parece que eso de Bruselas es una cosa que queda lejos, es saber de lo que va. Pero es que el 70 y tantos % de las decisiones que se aplican en España se deciden en Bruselas. El Congreso de Diputados adapta las decisiones europeas. Si la sociedad supiera la trascendencia que tiene tener el gobierno de Europa, o sea, la Comisión, el Parlamento Europeo, que es quien aprueba las normas que presenta la Comisión, pero tenemos la capacidad de frenar y de rechazar leyes, es extraordinariamente importante. Entonces el Parlamento Europeo tiene un problema, y es que no damos espectáculo. O sea, no hay el señorito Rufián diciendo sus banalidades y memeces, no hay, el rifirrafe, que es absolutamente, yo te diría, más digno en ocasiones de Sálvame que de un Congreso de Diputados. No hay espectáculo, lo que se hace es trabajar de una forma profesional. Y como no hay espectáculo y no, por lo tanto no hay estridencias, pues es una cosa gris. Pero objetivamente es mucho más importante. ¿Dónde va a parar? Pues hasta aquí la entrevista, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecido. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.